Gestión ambiental aeroportuaria. Caso aplicado al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ponencia dada por Adriana Bejarano Carrillo. En esta ponencia veremos los siguientes temas. Introducción. Aquí estudiaremos cuál es la legislación nacional e internacional aplicable a la gestión ambiental aeroportuaria. Veremos proyectos ambientales específicos aplicados a aeropuertos, cómo funciona un plan de monitoreo y medición ambiental. Analizaremos la materia de gestión de residuos, fauna y finalizaremos hablando sobre la conciencia y sensibilización ambiental y social. Sección 1. Introducción. Contexto aeroportuario. Es muy importante conocer y aprender cuál es el contexto en el cual se desarrolla un aeropuerto. Siempre el aeropuerto tiene 3 factores en los cuales está involucrado. Hablamos de el medio ambiente, la comunidad en la cual se encuentra instalado y todas las personas que trabajan en este medio aeroportuario. Esto es muy importante conocerlo porque así podemos generar planes de acción específicos alineados al ambiente, a lo social y a las personas para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo aeroportuario en el tiempo. Como parte del contexto aeroportuario, debemos conocer y comprender cuál es la normativa o regulación internacional que se maneja para la protección ambiental aeroportuaria. Para esto tenemos los diferentes documentos que ha generado la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. En esta diapositiva se muestran ejemplos de la diferente normativa que se ha generado. Por ejemplo, el anexo 16 en sus diferentes volúmenes habla y establece los parámetros a seguir en cuanto a protección ambiental se refiere. De igual manera, la OASI ha generado documentos específicos sobre ruido que también forman parte del anexo 16, en este caso, volumen 1. Por otro lado, tenemos documentos relacionados con diferentes operaciones aeroportuarias que contribuyen al desarrollo ambiental. Cada país tiene legislación ambiental específica y es muy importante que los aeropuertos conozcan y detallen cuál es su legislación ambiental en la cual se desarrollan. En el caso de Costa Rica, tenemos legislación relacionada con evaluación de impacto ambiental, aguas fluviales, protección forestal y cobertura vegetal, biodiversidad, energía, suelo, así como todo el tema relacionado con el tratamiento de aguas residuales, que incluye obligación de tratamiento, reportes operacionales, muestreos, vertidos en cuerpos receptores, vertidos para reuso, lodos, biosólidos y tanques sépticos, prohibiciones específicas, entre otros. También podemos encontrar legislación relacionada con contaminación atmosférica, capa de ozono, cambio climático, ruido, vehículos automotores. En materia de residuos tenemos legislación relacionada con residuos ordinarios, manejo especial, residuos peligrosos. Por otro lado, tenemos legislación relacionada con productos químicos, gestión, transporte, productos higiénicos, derivados de hidrocarburos, PCBs, agroquímicos, explosivos y también en materia de agua, el servicio y calidad de agua. En esta diapositiva pueden ver diferentes ejemplos de leyes y reglamentos desarrollados en Costa Rica, por ejemplo, Ley Orgánica del Ambiente, Ley General de Agua Potable, Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, Reglamento de Aprobación de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos, entre otros. Sección 2. Proyectos ambientales. En esta sección veremos diferentes proyectos ambientales e iniciativas desarrolladas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Parte fundamental para desarrollar cualquier proyecto o gestión ambiental
es contar con una política de medio ambiente. En el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, poseemos una política integrada de ambiente, salud y seguridad ocupacional. Esta política integra temas específicos como la identificación, evaluación y cumplimiento de requisitos legales, prevención continua de la contaminación, uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, reducción de la generación de gases con efecto invernadero, la promoción permanente de todas las actividades de salud y protección al medio ambiente y la incorporación de todas las partes interesadas en los diferentes procesos medioambientales. Además, tenemos el compromiso de promover y capacitar a los colaboradores en cuanto a la política. Uno de los proyectos ambientales que hemos implementado es el proyecto de nuestra medición de huella de carbono. Esto lo hemos hecho con base en los requerimientos de la Airport Carbon Accreditation, que es una iniciativa de la ACI, que es la Airport Council International. Básicamente, el objetivo primordial de esto es promover entre los aeropuertos la medición, reducción, optimización y la neutralidad de sus emisiones. Siendo así, el programa brinda 4 diferentes niveles de certificado. El nivel 1, certificar la huella de carbono. Nivel 2, la gestión y reducción de emisiones. Nivel 3, el involucramiento de las partes interesadas, así como la medición de sus emisiones. Y el nivel 3 más, la compensación para llegar a la carbono neutralidad. Actualmente, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría poseemos la acreditación nivel 1, que es el nivel de mapeo de nuestra huella de carbono. Estamos trabajando arduamente para llegar al nivel 2, que es la reducción de nuestra huella. Paralelo, estamos trabajando para ser certificados bajo la certificación de Costa Rica, inventario de gases de efecto invernadero. Actualmente nos encontramos trabajando para la reducción de nuestra huella de carbono y así poder certificarnos nivel 2. En los pasos a seguir estamos con el cumplimiento de los requisitos nivel 1, que es básicamente la actualización de nuestra huella de carbono, desarrollo de un plan de gestión para la reducción, análisis de proyectos de ahorro energético y otros que disminuyan la huella, demostración de las reducciones de emisiones de alcance 1 y 2 y posteriormente la realización de una auditoría de tercera parte. Proyectos para la disminución de huella de carbono. Hemos establecido una serie de acciones operativas que han impactado en la disminución de la huella de carbono, entre ellas la sustitución de tecnología eficiente, cambio en flota vehicular, cambio de luminarias de luz incandescente a LED, reconfiguración en la programación del sistema de agua helada en el sector de casa de máquinas, cambio de luces de pista, implementación de estándares de sostenibilidad en construcción por medio de la certificación LED. Este es un ejemplo de certificado que se le otorga a los aeropuertos en cuanto a la medición de su huella de carbono. Corsia. Uno de los proyectos que se tiene planificado trabajar en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es Corsia. Corsia es una iniciativa liderada por la OASI que, de la mano con los estados, desarrolla el inventario de la huella de carbono a las aerolíneas. Esto con el objetivo de reducir la misma. El programa consta de 3 etapas. La primera etapa es una etapa piloto en el cual los estados podrán someterse voluntariamente a la generación de dicho inventario. La primera etapa se realizará a partir del 2024 y ya los estados deberán tener desarrollado el inventario de la huella de carbono de las aerolíneas. De tal manera, en el 2027 se iniciará la etapa mandatoria en la cual todos los estados deberán de tener implementado el programa Corsia. Corsia, con el objetivo de saber o de conocer diferentes iniciativas que se pueden implementar en los aeropuertos para la reducción de la huella de carbono, se ha generado el documento 9988,
Orientación sobre la elaboración de planes de acción de los estados para actividades de reducción de las emisiones de CO2, entre las cuales indica modernización de plantas de energía, calefacción, entre otros, generación, utilización o adquisición de fuentes renovables, diseño, inclusión o la reconversión de edificios y tecnologías de componentes de alto rendimiento energético inteligentes, modernización de vehículos, uso de combustibles alternativos, así como la provisión de las facilidades para dichos combustibles o puntos de recarga, técnicas de conducción eficientes. De igual manera, indica mejoras que reducen tiempo de rodaje y el tiempo de uso de las APU, diseños eficientes de pistas, calles de rodaje y plataformas que minimicen el rodaje y la congestión, suministro eléctrico fijo en tierra de 400 Hz y de aire preacondicionado en puertas y áreas de mantenimiento. Adicionalmente, en dicho documento se mencionan otras medidas alternativas que podrán ser implementadas en los aeropuertos. Programa Bandera Azul Ecológica. Uno de los programas o de las iniciativas ambientales implementadas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es el programa Bandera Azul Ecológica. Dicho programa es un galardón o distintivo otorgado anualmente por el Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, que premia el esfuerzo y trabajo voluntario para la conservación y el desarrollo integral, en concordancia con protección de recursos naturales, implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, búsqueda de mejores condiciones higiénico y sanitarias y mejoría de la salud pública de los habitantes. Aeris ganó 2 estrellas en el 2017. En el 2018 hemos hecho las acciones correspondientes para ganar 3 estrellas. Programa Bandera Azul Ecológica. En el 2018, Aeris ganó 3 estrellas, y esto debido a la sustitución de sustancias químicas, la implementación de controles para las flotas vehiculares, la administración eficiente de sus residuos y el inventario de gases de efecto invernadero, entre otros. Este programa seguirá siendo renovado año con año. Sección 3. Monitoreo y medición ambiental. Características del plan de monitoreo. Es fundamental que exista un plan de monitoreo de gestión ambiental en los aeropuertos, estos para garantizar el control y el seguimiento de los diferentes agentes o parámetros ambientales. Dicho plan debe ser descriptivo, servir como línea base y ser flexible. Descriptivo. Debe describir el estado del ambiente y sus tendencias a través de la evaluación periódica o continua para determinar el nivel del cumplimiento con los requisitos legales y parámetros permitidos. 2. Servir como línea base. Funciona como guía fundamental para la detección de agentes físicos y químicos que puedan impactar a la salud de las personas y del medio ambiente, así como evaluar el nivel de cumplimiento legal. Y 3. Flexible. Deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a situaciones nuevas, imprevisibles o temporales, tanto de origen natural como humanas, cuyas consecuencias necesiten ser evaluadas. El plan de monitoreo de gestión ambiental debe ser un ciclo continuo en donde medie la observación, el muestreo, la medición, análisis de datos y documentación, acciones de prevención o mitigación y nuevamente observación. Plan de monitoreo y medición ambiental. El siguiente esquema muestra o identifica cuáles son los diferentes agentes que deben o pueden ser incluidos dentro del monitoreo y medición ambiental. Agua. En agua tenemos aguas superficiales, aguas residuales de la planta de tratamiento, agua potable, drenajes y agua subterránea. Ruido. En ruido medimos ruido ambiental, pero también ruido de salud ocupacional. Calidad de aire. Medimos calidad de aire ambiental y calidad de aire que puede afectar la salud de los trabajadores. También agentes especiales como asbestos, PCBs, CFC y suelos para medir sitios contaminados.
En el siguiente cuadro se muestran los diferentes aspectos que medimos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y cuál es la referencia legal nacional o internacional en la cual nos basamos para medir sus parámetros. Tenemos aguas residuales, aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas de lluvia, drenajes, agua de consumo humano, niveles de monóxido de carbono, niveles de presión sonora, radiaciones ionizantes, entre otros. Aguas superficiales, ríos. Frecuencia semestral. Puntos, río Ciruelas y río Segundo. El objetivo fundamental es comprobar que el aeropuerto no aporte más contaminación a las aguas superficiales de la que ya el río contiene. La metodología que utilizamos es que medimos la carga orgánica o la carga de contaminación que se encuentra en las aguas que salen de la planta de tratamiento hacia el río y la calidad de agua del río. Esto de acuerdo con la legislación nacional. En esta diapositiva se aprecia una imagen de los diferentes puntos de muestreo en donde se miden y se monitorean nuestros ríos circunvecinos. En esta diapositiva se aprecia un resumen de las áreas de monitoreo, la frecuencia, los diferentes parámetros que medimos en los ríos, los estándares de referencia nacional, internacional, la referencia histórica y la unidad. Aguas residuales, planta de tratamiento, frecuencia del monitoreo mensual, puntos, el influente y el afluente. El objetivo es verificar el cumplimiento legal, verificar que no estemos aportando mayor contaminación al río y que estemos dentro de los parámetros legales de vertido de aguas y controlar la calidad de aguas para su reutilización. En este caso, reutilizamos las aguas para el control del polvo. Puntos de monitoreo. En la presente imagen se muestran los dos puntos de monitoreo de calidad de aguas de la planta de tratamiento, que es en la salida de la planta de tratamiento y en el punto de vertido hacia los cuerpos superficiales o ríos. En esta diapositiva se muestran los parámetros de cumplimiento para las aguas residuales de la planta de tratamiento. Drenajes. El muestreo de drenajes se realiza 2 veces al año, depende mucho de la cantidad de lluvia que se tenga en el año, se muestrean 6 posiciones y el objetivo es verificar el impacto en los ríos circunvecinos o en las áreas circunvecinas producto del arrastre de agentes peligrosos dado por las corrientes de aguas de drenajes. Puntos de monitoreo. En esta diapositiva se muestran los diferentes puntos de monitoreo en donde se verifican los drenajes. Parámetros de cumplimiento. En esta diapositiva vemos el detalle de los diferentes parámetros que deben de cumplir los drenajes, el agua de los drenajes, las referencias, las frecuencias y las unidades. Monitoreo de ruido ambiental. Con la generación del Plan Maestro del aeropuerto, se hicieron estudios específicos en donde se establecieron las proyecciones de ruido para los siguientes años, esto por medio de la generación de curvas sonoras. De la mano con esto, el Departamento de Gestión Ambiental realiza estudios de ruido con frecuencia semestral en la rampa y en áreas circunvecinas como son las escuelas. El objetivo es verificar el impacto en las áreas circunvecinas. Próximamente, con la actualización del Plan Maestro, se estarán actualizando nuestras curvas de ruido y proyecciones de generación de ruido en los próximos años. Puntos de monitoreo. En la siguiente imagen se aprecian los diferentes puntos de monitoreo en donde realizamos estudios de ruido ambiental.
Monitoreo de calidad de aire. Se monitorea la calidad de aire con frecuencia semestral, específicamente en la rampa. El objetivo es verificar el cumplimiento ambiental y ocupacional. Los parámetros los desarrollamos de acuerdo con la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos y en el cuadro adjunto se indican los diferentes parámetros que se analizan. Adicionalmente, se estudian los parámetros de acuerdo con la legislación nacional, específicamente para aquellos que son asociados con la exposición a los trabajadores. Monitoreo de especiales. Dentro del plan de monitoreo de medición ambiental se tienen programas específicos para el monitoreo de sustancias peligrosas como asbestos, PCBs y plomo. La frecuencia es de acuerdo a una planificación específica, principalmente cuando se hacen demoliciones de infraestructuras que tienen relativa antigüedad y que pueden poseer alguna sustancia peligrosa. El objetivo es verificar el cumplimiento ambiental y ocupacional y los parámetros son de acuerdo a la legislación nacional o la IFC. Manejo de sitios contaminados. En el Aeropuerto Internacional Juan Santa María se han identificado históricamente puntos específicos en donde se ha encontrado contaminación por hidrocarburos. Estos puntos han sido sometidos a diferentes remediaciones y actualmente se tiene un plan de manejo y de monitoreo de dichos sitios contaminados. Manejo de sitios contaminados. Un punto muy importante es la generación de un plan maestro en donde se identifican las áreas a construir y por ende cuáles son los diferentes sitios o suelos que se deben de medir previo a la construcción para así identificar los potenciales sitios contaminados. Esto se hace con base de un muestreo de suelos, se comparan los resultados con la legislación nacional para proceder a la remediación. Posterior se genera un reporte de remediación y un monitoreo en los años siguientes. Marco regulatorio. Tenemos dos regulaciones específicas que nos delimitan el área de acción en cuanto a sitios contaminados. La primera es un reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames y la otra es las normas canadienses Albertas, Tier 1 y Tier 2, en donde se determinan valores de intervención, valores de prevención y reportes de remediación. Inventario de sitios potencialmente contaminados. Es muy importante que los aeropuertos generen y establezcan mapas en donde se genere un inventario de los diferentes sitios potencialmente contaminados. Tal es el caso de la imagen adjunta. Muchos de estos sitios se ha descartado contaminación y otros han sido remediados de la manera adecuada. Inventario de tanques de combustible. De la mano con el inventario de sitios contaminados, es muy importante generar un inventario de tanques de combustible. Esto para tenerlos mapeados en casos de emergencia y en casos de posible contaminación de los suelos por generación de derrames. Monitoreos de sitios contaminados. Se realiza de acuerdo a una planificación específica con base en el inventario de sitios contaminados. El objetivo es verificar el cumplimiento legal y los parámetros de acuerdo con la legislación nacional y con lo requerido en las normas albertas canadienses. En esta diapositiva se muestran imágenes de cuando se han realizado muestreos de sitios contaminados. Sección 4. Gestión de residuos. Costa Rica es un país ampliamente regulado en materia de gestión de residuos y en materia de gestión ambiental en general. En este caso, en gestión de residuos, contamos con la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de los Residuos, el Decreto 37567, que es el Reglamento General de la Ley para la Gestión Integral de Residuos,
El decreto 37.788, Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, y también contamos con una Estrategia Nacional de Reciclaje que indica cuáles colores y metodologías específicas se deben de utilizar para el manejo de residuos. En el aeropuerto también contamos con guías específicas para que las diferentes partes que trabajan dentro del aeropuerto puedan guiarse en cuanto a su plan de manejo de residuos. Tipos de residuos que se generan en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Residuos reciclables, por ejemplo, cartón, plástico, aluminio, vidrio. Residuos peligrosos, baterías y pilas, filtros de aceite, material absorbente contaminado, residuos ordinarios o basura, residuos del barrido, servilletas usadas, papel aluminio, estereofoam. En el aeropuerto contamos con una empresa específica, con un gestor específico de manejo de residuos que tienen frecuencias de recolección, y de igual manera las diferentes personas o entes que trabajan dentro del aeropuerto tienen que generar los certificados de residuos correspondientes de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional. Guía para el manejo de residuos en el aeropuerto. Como les comentaba en diapositivas pasadas, en el aeropuerto se ha generado una guía para el manejo de residuos. La misma establece los lineamientos para asegurar una gestión integral de los residuos generados en el AIJS, Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Aplica a todas las operaciones, servicios y actividades desarrolladas en el AIJS. Es un requisito de cada generador de residuos contar con un programa de gestión integral de residuos adecuado para las operaciones. De igual manera, AERES cuenta con un formato para presentar el plan de gestión integral de residuos. En esta diapositiva se presentan dos ejemplos de cómo se acumulan o cómo se acomodan los diferentes contenedores para el manejo de residuos. Manejo de sustancias químicas. Al igual que el tema del manejo de residuos, el manejo de sustancias químicas es un tema ampliamente regulado en el Estado costarricense, para el cual tenemos el Decreto Ejecutivo número 40.457, que es el reglamento técnico que regula el tratamiento de residuos, productos químicos peligrosos y etiquetado. Decreto Ejecutivo número 40.705, igual un reglamento de sustancias químicas que regula productos químicos peligrosos, registro, importación y control. Y de igual manera poseemos el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, Naciones Unidas, sexta edición. El Sistema Globalmente Armonizado es un sistema que identifica los peligros a la salud humana, peligros físicos y peligro al medio ambiente. Esto por medio de la colocación o generación de pictogramas específicos dependiendo de los diferentes peligros identificados en el producto químico. Sistema globalmente armonizado. En el sistema globalmente armonizado se encuentran con características específicas de etiquetado. Conforme al sistema globalmente armonizado se incluyen tres elementos: el símbolo, la palabra de advertencia y las indicaciones de peligro, tal como se detalla en la presente diapositiva. En esta diapositiva se genera un ejemplo específico para un producto químico basado en el sistema globalmente armonizado. Sección 5. Fauna. Uso de suelo actual en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Para establecer un programa de manejo de fauna es muy importante establecer el contexto en el cual se desarrolla el aeropuerto, en este caso en materia de fauna. En lo que merita al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, el mismo se encuentra ubicado en una área pecuaria muy importante del país. Esto contribuye a la atracción de diferentes tipos de fauna, específicamente aves. Mapa de actividades pecuarias alrededor del Aeropuerto Internacional Juan Santa María: avícolas, porcinas, bovinas y mataderos.
Como indicábamos en la diapositiva anterior, el aeropuerto se encuentra ubicado en un punto muy importante de generación de fuentes de atracción de fauna, de tal manera que es de suma importancia identificar dentro de los conos de aproximación y las áreas circunvecinas cuáles son los puntos de atracción de faunas más importantes y relevantes para establecer un plan de trabajo integrado con dichas entidades. De igual manera, lograr establecer los diferentes focos de atracción de fauna para desarrollar un plan de acción conjunto con los dueños o propietarios de las áreas de atracción de fauna. Mapa de densidades de especies. Para el manejo efectivo de la fauna es de suma importancia lograr mapear cuáles son las concentraciones o densidades de especies. De igual manera, lograr caracterizar cuáles son las diferentes especies pertinentes al aeropuerto para poder determinar las mejores técnicas de dispersión de aves. Principales especies identificadas. Como se indicaba en la diapositiva anterior, la determinación de los principales focos y también las concentraciones de aves es muy relevante. En este caso, se aprecia en el gráfico adjunto cuáles son los diferentes aves o las diferentes concentraciones de aves que se han encontrado dentro del aeropuerto. 6. Conciencia y sensibilización ambiental y social. Plan de trabajo estratégico. Es de suma importancia y relevancia establecer un plan de trabajo estratégico con nuestras partes interesadas, esto para poder trabajar diferentes temas ambientales o sociales. Es muy importante, en primera instancia, trabajar en la cultura y la sensibilización como pilar, para de manera posterior lograr establecer cuál es nuestra situación actual, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Esto de acuerdo con el alineamiento de objetivos de la organización. De la siguiente manera, es muy importante establecer el mapeo de partes interesadas, de acuerdo con la relevancia e importancia de la organización. Una vez que tengo mi mapeo establecido, puedo establecer cuáles son los proyectos emblemáticos y priorizarlos. De igual manera, con las partes interesadas, hacer un plan de trabajo de relacionamiento estratégico alineado con el plan estratégico de la organización. Mapeo de partes interesadas. El mapeo de partes interesadas se debe realizar de acuerdo a la relevancia, interés y riesgo. Es muy importante establecer el plan estratégico con las partes interesadas prioritarias. En el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, dichas partes interesadas se han mapeado en dos rangos de acción, 5 kilómetros a la redonda y 10 kilómetros a la redonda. Priorización de partes interesadas. Es muy importante establecer el tipo de grupo de interés, clasificarlo de acuerdo a primario, secundario o terciario si fuera el caso. El ámbito de acción, interno o externo. El interés manifiesto, por ejemplo, receptor de beneficios, participación, regulación y la caracterización de acuerdo a la importancia, influencia y riesgo, para así establecer las diferentes etapas de relacionamiento, ya sea primera etapa de relacionamiento, esto para los mapeados con un nivel alto, después segunda etapa de relacionamiento, esto es para los mapeados con un nivel intermedio amarillo, y posteriormente la tercera etapa de relacionamiento para los mapeados con interés bajo o verde. Priorización de partes interesadas. De acuerdo a lo establecido y al resultado de mi mapeo de partes interesadas, el paso siguiente es priorizar y establecer diferentes trabajos específicos o frentes de acción para trabajar proyectos emblemáticos. Por ejemplo, se pueden desarrollar programas de voluntariado con las partes interesadas, voluntariado profesional, que esto es muy importante porque involucra a los colaboradores de las empresas con las comunidades inmediatas, y también programas específicos relacionados con visitas guiadas con un propósito informativo y que también aporten a la disminución de la deserción escolar.
Uno de los programas sociales ambientales emblemáticos que se trabaja en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María es el programa de manejo de residuos o remanentes de productores pecuarios en los alrededores del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Esto va de la mano con lo que les explicaba en la sección de fauna. Este programa tiene como objetivo disminuir las posibles fuentes de atracciones de fauna en las inmediaciones del aeropuerto y con esto disminuir el riesgo de incidentes por atracción de fauna. Establecer acciones conjuntas de cooperación para desarrollar programas destinados a la asistencia técnica y financiamiento de biodigestores y tecnología para el manejo de remanentes de productores pecuarios y brindar acompañamiento de concientización y sensibilización sobre el peligro de la presencia de aves en las inmediaciones del aeropuerto con las personas de las comunidades. Con base en el proyecto que les explicaba en la diapositiva anterior, se ha seleccionado diferentes fincas específicas para trabajar con ellos. La primera finca seleccionada es la Porqueriza Inversión de los Tejares, está ubicada 2 kilómetros al sur del aeropuerto, posee 500 cerdos y el esquema que se trabaja con ellos es por medio de la instalación y financiamiento de una parte del biodigestor para el tratamiento de los residuos. Un porcentaje es pagado por el productor pecuario y otra parte es donada por el aeropuerto. Se busca que diferentes aerolíneas o entidades del aeropuerto se unan a nuestro proyecto para que así ellos puedan patrocinar diferentes proyectos relacionados al manejo de residuos en nuestras áreas de influencia e impacto. Otro de los programas que desarrollamos con nuestras partes interesadas internas es el Excellence Program. El Excellence Program tiene como objetivo reconocer anualmente la administración integral del negocio de nuestras partes comerciales, evaluándolos así en la dimensión ambiental, social y económica. De manera frecuente, ellos reciben inspecciones ambientales. Estas inspecciones ambientales se les miden los resultados como parte de la generación del programa. De igual manera, son invitados y se les incentiva a que desarrollen todo un plan de trabajo social dentro de las áreas de influencia y de impacto del aeropuerto. Pero, no menos importante, se valora el desempeño y desarrollo económico. De tal manera, lo que buscamos con este proyecto es tener un desarrollo armónico de nuestras partes comerciales para que así puedan aportar a la sostenibilidad del aeropuerto. Muchas gracias por su atención.